13:41. Ya nos acompaña Andrés Castillo, abogado e integrante del colectivo Todos por Quito, para hablar acerca de si se otorgará amnistías a quienes agredieron a Quito y al país en la paralización del 2019. Damos la bienvenida al abogado Andrés Castillo. Gracias por acompañarnos. Bueno, la Asamblea Nacional ha convocado al Pleno justamente, y uno de los temas dentro del orden del día está el tema de las amnistías, que de alguna forma pues implica perdonar el hecho, lo que se haya cometido justamente en el tema de las protestas del 2019. ¿Usted está en contra de ello? ¿Por qué? Hola Diana, buenas tardes. Un saludo para su audiencia, para usted, para todas las mujeres ecuatorianas, las que van a conmemorar, pues que lo conmemoren con alegría, y las que van a celebrar, pues de la misma forma. Un saludo para todos. En realidad, amnistía es una figura que viene inclusive desde el derecho romano, que significa perdón y olvido. Y el perdón y olvido se da justamente de la acción penal, y adicionalmente, por ende, se da de la sanción o pena que se pueda dar a quienes han infringido una norma a propósito de alguna lucha política. Sin embargo, la amnistía tiene limitaciones. Las limitaciones que de esta provienen, por ejemplo, está en que no se pueden dar amnistías para delitos de lesa humanidad o para delitos como el secuestro. Entonces, cuando hablamos de eso, hay casos como los de los señores Isa, Vargas, por citar un par de nombres, que están siendo juzgados por terrorismo, y el terrorismo es un delito de lesa humanidad. Asimismo, estos mismos personajes están siendo juzgados por delitos de secuestro, y no es lo mismo, Diana y amigos, tratar penalmente un procedimiento que tenga que ver, por ejemplo, con el cierre de vías o con la suspensión del servicio público de transporte, a tratar un delito como el de haber retenido por la fuerza a los policías dentro de la Casa de la Cultura. Por lo tanto, mi posición no es justamente el de oponerme a las amnistías en general. Yo me opongo a aquellas amnistías que no son susceptibles de darse porque hay prohibición expresa de la ley, y adicionalmente me opongo a que esas amnistías sean dadas en bloque. Hay que entender caso por caso, conocer caso por caso, y a partir de eso poder llevar adelante este proceso. Sin embargo, la Asamblea ha ahorrado camino, ha tomado trochas, y en esas trochas lo que ha hecho es meter a los que son y a los que no son en el proceso de amnistía. Esa es la razón de mi oposición. Y justamente la Comisión de Garantías en su momento, cuando presentó el informe, consideró que se trata de criminalizar hechos políticos y el derecho a la resistencia y la protesta social. En este sentido, como usted menciona, si son temas que no cumplen con los requisitos para otorgar una amnistía y que están siendo tratados por la justicia, hablamos ya en investigaciones, tanto la Fiscalía, que tiene que hacer su investigación correspondiente. Entonces, ¿cómo la Asamblea Nacional va a otorgar amnistías a personas que están siendo vinculadas en secuestros, como usted lo mencionaba, y otro tipo de delitos? Con habilidad, varios de los asambleístas que forman parte de la Comisión de Garantías Constitucionales, que de boca de ellos ha salido decir que ellos también formaron parte del paro de octubre, han pretendido hacer creer que aquellos que estamos en contra de las amnistías queremos negar la posibilidad del derecho a la resistencia. Nada más alejado de la verdad, Diana. En efecto, la Constitución de la República reconoce con absoluta claridad el derecho a la resistencia que tenemos todos los ciudadanos, pero el derecho a la resistencia no puede ir de la mano con la violación de otros derechos constitucionales en contra de otros ciudadanos, tal como lo establece la doctrina, inclusive planteada por grandes juristas ecuatorianos como el doctor Ramiro Ávila. Adicionalmente, debemos entender que el derecho a la resistencia no puede convertirse en vandalismo, y lo que sucedió en octubre del 19 en gran parte tiene mucha dosis de vandalismo y atentados a los bienes públicos y privados de manera absolutamente desproporcionada. Lo que sucedió en la Contraloría, lo que sucedió con Freddy Paredes, lo que sucedió en los pozos petroleros, lo que sucedió en el Cerro Pichizurco, por ejemplo, que dice los informes que fue absolutamente tomado por las organizaciones que estaban adelante del paro para
dictar la transmisión de datos o la transmisión de los medios de comunicación, son 4 ejemplos de que en efecto el derecho a la resistencia se terminó trasladando en vandalismo y en delitos comunes. Por lo tanto, esa es la razón por la que debemos entender que la amnistía tiene que ser tratada con pinzas, porque si es que nosotros damos paso a una amnistía indiscriminada, sin duda alguna estaremos generando un precedente muy peligroso para el ordenamiento jurídico, puesto que mañana más tarde cualquiera va a cometer cualquier tipo de delito, va a decir que es un delito político y la Asamblea, a través de sus amigos o correligionarios, les va a terminar amnistiando. Por lo tanto, sobre eso debemos mantenernos vigilantes siempre, Diana. Dentro de las amnistías que se han solicitado está también la prefecta de Pichincha, Paola Pavón, así también el parlamentario andino Virgilio Hernández, el ex asambleísta Jofre Poma, como usted ya lo mencionó en su momento, Leonidas Issa, Jaime Vargas, entre otros pertenecientes a la CONAIE, también que estaban involucrados en este tema. Si se llega a conceder las amnistías, ¿se deja sin efecto los procesos penales que están en curso, abogado? Sin duda, esa es la consecuencia jurídica de las amnistías. Pero yo quiero decirle algo más a propósito del tema que usted toca ahora, Diana, y que es materia de preocupación y que es lo que yo mañana quiero denunciar y decirlo abiertamente en el Pleno de la Asamblea Nacional. Por eso es que he pedido ser recibido en Comisión General por ese y otros temas. Resulta que las amnistías se están pidiendo para aquellos que resultan ser, a criterio de ellos, luchadores sociales. Es de sentido común, Diana, que los luchadores sociales sean respaldados por una organización social que los proteja o que pida las amnistías. Pero resulta que para la señora Paola Pavón y para el señor Virgilio Hernández, lo que se está pidiendo o quien está pidiendo las amnistías es la hermana del señor Virgilio Hernández, que adicionalmente es contratista del Consejo Provincial de Pichincha. No tiene lectura aquello. ¿Cuál es la organización social que le respalda al señor Hernández y a la señora Paola Pavón? Ninguna. Quien le respalda es la hermana del señor Hernández, quien adicionalmente tiene contratos con la prefectura de Pichincha y, por supuesto, con la una tiene favores de carácter económico y con el otro tiene parentesco filial. Por lo tanto, ese tipo de cosas también se tiene que tomar en consideración, porque si no, insisto, el precedente será nefasto en el ordenamiento jurídico ecuatoriano, porque mañana cualquiera delinque y su hermano pide amnistía. Entonces, ese tipo de cosas tenemos que cortar de raíz. ¿A cuánto asciende los daños causados a la capital y a las instituciones del Estado, si usted tiene el valor exacto o el promedio de los daños que se generaron en esa protesta del 2019, que fue realmente muy violenta? Mire, hay un estudio suscrito por el BID y que inclusive lo ha hecho conocer en el seno de la comisión el señor presidente de la Cámara de Industrias, Pablo Zambrano, y se hablaba que en esos días de paro se perdieron alrededor de $800 millones solamente en pérdidas económicas. Con respecto al tema de los daños, pues ya la Contraloría, por ejemplo, ha determinado cuáles son los daños y la aseguradora ha cubierto esos pagos. Pero lo que debemos entender es que más allá de los daños físicos que en efecto se dieron y fueron públicos y notorios, lo grave en el paro de octubre fue en efecto la pérdida de un montón de plazas de empleo de empresas que tuvieron que quebrar, porque claro, al estar en una economía tan débil como la ecuatoriana, 11, 12, 13 días de paro no tolera a nadie, y justamente eso fue lo que sucedió en la ciudad de Quito en octubre del 19. Por lo tanto, más allá de los daños materiales, sí debemos entender que los daños que existieron en materia económica son incuantificables. Y a eso debemos sumar, Diana, que muchas empresas fueron atacadas por los manifestantes de manera absolutamente ilegítima. Hay empresas lácteas, por ejemplo, que tuvieron que botar su producción del día sobre pretexto que estábamos en paro. Hubo empresas florícolas que tuvieron que deshacerse de su producción del día porque si no eran amenazados de ser incendiada el resto de la plantación. Por lo tanto, esos temas hay que considerárselos, hay que tomarse en cuenta y obviamente el daño a la capital de la República, quienes la defendemos y quienes la cuidamos y quienes la queremos como nuestra casa, debe ser cuantificado y sancionado. Abogado. No vamos a permitir que los asambleístas traicionen a esta ciudad
y más bien vamos a exigirles que sean consecuentes con esta ciudad que abre los brazos a todos para que lleguen a hacer su vida diaria y la cotidianidad que todos esperan con tranquilidad. Rápidamente, usted el 14 de enero de este año ingresó el oficio para ser recibido por la Asamblea, que usted ya me lo comentaba. ¿Qué respuesta ha tenido por parte de la presidenta de la Asamblea Nacional para ser recibido justamente mañana, que se tratará de este tema que hoy estamos dialogando? Bueno, el 14 de enero se presentó el oficio con el cual pedí ser recibido en la Comisión de Garantías Jurisdiccionales, que era la que estaba llevando adelante el proceso de sustanciación del informe para las amnistías. Fui recibido en efecto, pero en realidad fue una verdadera avalancha de agresiones de quienes forman parte de esa comisión. Por ejemplo, del señor Mario Ruiz, de aquel que escribe Hungría sin H, o de la señora De Sintonio, o de la señora Cabezas, dijeron o pretendieron llevar la discusión a que la posición que tenemos varios quiteños con respecto al tema de las amnistías, del señor Issa, del señor Vargas, del señor Santi y compañía, responde a una lógica de racismo en contra de ellos o de odio en contra de ellos, y eso no es cierto. Aquí los de poncho y los no de poncho tenemos que cumplir la ley. No podemos saltarnos las normas sobre pretexto de que somos luchadores sociales o que usamos poncho. Con respecto al pedido de ser recibido en el pleno de la Asamblea en el debate del día de mañana, todavía no tengo una respuesta. Seguiré insistiendo a través de los canales oficiales y a través de las redes sociales. Tenemos un problema con la conexión. Bueno, es importante lo que acaba de mencionar el abogado Castillo, justamente sobre el ser recibido en la Asamblea, pues para su consideración este informe de la Comisión de Garantías no cumpliría con los requisitos ni estaría dentro de la realidad de lo que se debería hacer. Lamentablemente hemos perdido la conexión con el abogado Castillo, sí, hemos perdido la conexión. Ok, bueno, agradecemos, muchísimas gracias, abogado, por haber compartido con nosotros este espacio y conocer un poco más de esta petición que usted ha hecho a la Asamblea para ser escuchado precisamente sobre la situación de las amnistías y tener su punto de vista. Consideremos que quienes están involucrados dentro de estos procesos son parte de la CONAIE y, por supuesto, avalados por Pachacutic, asimismo quienes forman parte de UNES. Entonces, la votación realmente será interesante conocer cómo se dará precisamente para otorgar las amnistías a aquellas personas que lo han solicitado. 13:53. Nosotros estamos avanzando en este Día Internacional de la Mujer, siempre agradeciendo a ustedes por su amable sintonía.